encontramos aquí entonces con tres importantes investigadoras y doctoras y candidatas a doctoras que nos van a dar su visión personal y sus reflexiones acerca de este fenómeno que estamos viviendo los últimos meses. Natalia Tamayo, que se encuentra ahora mismo en Guayaquil. Ella es comunicadora, candidata a doctora del programa de Historia de América de la Universidad Pablo Olavide, igual que Sandra Taborda, que ella es de Cartagena, y que, bueno, y que tiene una amplia experiencia también en otras regiones. Además le ha tocado un poco el fenómeno también alemán, o sea que también nos podría hablar acerca de cómo, esa experiencia. Y la doctora Alexandra Pelucia, ella es doctora investigadora de la Universidad Nova de Lisboa, y bueno, nos han querido acompañar este rato para darnos sus impresiones. Yo voy a comenzar simplemente con una pregunta sugerente muy general que habla sobre, bueno, desde nuestro punto de vista y desde la situación personal, cuál creemos que es lo más, o qué es lo que más nos ha llamado la atención de este fenómeno. La idea es que esto sea un conversatorio muy libre, así que no es necesario que yo dé la palabra, por supuesto que en el momento en el que quieran puedan intervenir. Y si les parece, comenzamos, doy el pistoletazo, comenzamos con Natalia que llegó primero a la reunión. Bueno, pues buenas tardes. Primero, buenas tardes desde Ecuador, Guayaquil, y buenas noches para quienes nos miran desde otras latitudes. Eh, bueno, pues gracias primero por la invitación a conversar sobre estos temas, sobre todo en el caso de Guayaquil, que creo que lastimosamente en este momento nos hemos convertido en el ejemplo a no seguir, el ejemplo vergonzoso de lo que es una pésima administración estatal y un pésimo modelo exitoso, llamado así por quienes han manejado el gobierno municipal en los últimos 20 años, de una ciudad completamente excluyente, inequitativa, que ahora con la pandemia ha hecho visible su rostro más terrible. En el caso de Guayaquil, las imágenes que ustedes han visto en muchas de las cadenas internacionales lastimosamente son ciertas. En los últimos las últimas estadísticas dan cuenta de más de 10,000 muertos, solamente 8,000 en el caso de Guayaquil, y el problema todavía no ha llegado a su pico más alto. Además, con un trabajo desde el Estado de silenciar la verdad, de aparecer como que solamente son 500 fallecidos, cuando en realidad hay un colapso total del sistema funerario y también del sistema sanitario. Entonces, es terrible ver cómo la falta de acción estatal, la carencia total de políticas públicas para entender los sectores críticos de la ciudadanía, que tiene que ver con atención de salud por lo menos, pero también con los otros sectores más marginales y más vulnerables, se evidencian ahora de una manera muy lastimera. Y también reconocer ahora el triste papel de muchos migrantes venezolanos que en un éxodo a pie viajaron de Venezuela hasta Guayaquil y que ahora retornan a pie nuevamente en búsqueda de un espacio en donde sobrevivir, que muy probablemente eso no será posible. Eh, Decirles que lo que más nos ha impactado a nosotros es esta necropolítica tan nefasta y tan fascista que se ha implementado en este país, en el sentido de, por un lado, desconocer, sobre todo en Guayaquil, no tanto en Quito, pero de desconocer las muertes y de no darles un tratamiento digno de despedida, que no estamos diciendo que merezca por lo menos la ceremonia de entierro, pero que merezca por lo menos la condición de despedida real, y no colocados los cuerpos, en el mejor de los casos, en una caja de cartón, que es el equivalente de un zapato, y que en los otros casos están perdidos o, lo que es peor, según las últimas denuncias, amontonados en cementerios de poblaciones aledañas y con vigilancia militar para que no sea accesible a la prensa, tal como lo denunció el día de hoy New York Times. O sea, la situación realmente sorprende por varios lados. Y finalmente decirte que también desde la ciudadanía hay una
sorpresa porque estamos hablando de una población que estamos hablando de 3,5 millones de habitantes, pero 50% de ellos en el sector informal. Entonces es una población que es difícil darle como solución quédate en casa, cuando se confirma que el quedarnos en casa es un lujo al que no todos pueden acceder, que me imagino también serán parte de los problemas que sin duda en Colombia también Sandrita ahora mismo nos podrá contar. Sin duda, Natalia, has tocado dos temas fundamentales, ¿no? Y sin duda uno de las preocupaciones principales en este momento es que no se estén dando las cifras reales, ¿no? En contraposición, y antes de darle la palabra a Sandra, en Portugal las cifras son muy bajas, ¿no? Increíblemente el gobierno portugués tomó medidas desde el principio y que han sido supremamente eficaces, ¿no, Alexa? Sí. Hola a todas y a todos pueden estar estos días. Sí, en Portugal la situación no es dramática y creo que eso sí será en parte mérito de las autoridades portuguesas, pero también hay que subrayar que Portugal teve un beneficio que es que ha sido poder verificar lo que se estaba pasando primero con más fuerza y dramatismo en Italia, después también ya un poco en Francia y en España, porque aquí la primera persona infectada ha sido detectada a cerca de 50 días, ya no me acuerdo el día exacto, por tanto, pero Portugal fue uno de los últimos países de Europa a ser confrontado directamente con este problema. Y por tanto, se ha podido aprender con la situación de otros estados europeos. ¿Sí? Y por tanto, eso explica parte del suceso. ¿Sí? Pero creo que otra parte, y hoy mismo o ayer, ya no estoy segura, pero creo que hoy, el primer ministro portugués ha subrayado otro aspecto que para mí es fundamental, que es toda esta crisis, porque a pesar de todo en Portugal también hay una crisis que no es tanto sanitaria, pero que es económica y social, claro. Eso demostró la importancia fundamental del Estado social, ¿sí? Y de tener un mecanismo fundamental que es un servicio, no lo sé si mi portugués está siendo correcto, un Servicio Nacional de Salud Pública, ¿sí? ¿Sí? Porque eso ha sido absolutamente fundamental. Y no sé si voy a introducir algo más polémico en la discusión, que es una análisis ideológica, pero en estos momentos tenemos un gobierno de izquierda. Yo no tengo la certeza, la garantía de que si un problema de esto se pasara a 10 años atrás, o a 10, ¿no? Menos, 6 años atrás, cuando teníamos un gobierno de derecha, si la eficacia de la respuesta de las entidades públicas y de las entidades de salud pública se habría sido tan eficaz, porque efectivamente el gobierno no esté atendiendo a los gastos, está gastando simplemente, ¿sí? Encomendando, comprando al exterior los ventiladores, todos los aparatos necesarios, que claro que ainda más cosas serían necesarias, mas para vosotros mascarillas de protección, ¿no? Los fatos para las personas. Sí. Hay lamentaciones de que no hay cantidad suficiente, pero el gobierno está haciendo lo que es posible, eso lo creo firmemente, ¿sí? Y han sido comprados más de 500 ventiladores y por tanto yo no tengo la certeza si un gobierno de derecha tería tenido la misma opción, porque el Servicio Nacional de Salud portugués fue uno de los aparatos públicos más prejudicado, ¿sí? Hablando bien, sí. Con la contención, con la crisis de 2008-2010.
y fue el Servicio Nacional de Salud fue deliberadamente privado de mecanismos de personal, ¿sí? Y por tanto, y ahora esta no ha sido la apuesta ha sido primero las personas, ¿sí? Y por tanto, claro que eso es una parte de la solución. Hoy mismo, durante la hora de almuerzo, porque estoy impartiendo una clase por videoconferencia entre las dos, y después estoy almorzando y asistiendo a la tele, estaba el director del hospital de San Juan, que es un hospital en Porto, que es el hospital donde están más enfermos con COVID-19, y el director del hospital subrayó una cosa que para mí ha sido muy importante. Todos los pacientes que necesitaron de un ventilador lo tuvieron. Todos. Claro que algunas personas no resistieron y murieron, ¿sí? Pero no se produjo falta de ventiladores. Por tanto, sí, tenemos esta situación. Claro que una grave crisis, gravísima en términos sociales y económicos, pero en términos de salud pública las cosas están siendo controladas. Sí. En el caso español, yo creo que podríamos hacer el mismo análisis. La última crisis también afectó a ciertos sectores y hubo una reducción en los presupuestos de salud en España y ahora se están viviendo parte del impacto de eso. Y yo creo que una de las cosas positivas que yo creo que van a salir de esto, justamente es que se va a comenzar a invertir mucho más en el sistema de salud, ¿no? Evidentemente esperamos que así sea. Y has introducido desde luego el tema ideológico, ¿no? Que es fundamental. Y a mí también me queda esa duda, Alexandra. Yo me pregunto qué hubiera sucedido si hubiera estado el PP gobernando España. Yo creo que no habría sido igual. Bueno, y Sandrita, ¿qué opina? Bueno, respecto a tu pregunta, ¿no? Sobre qué es lo que más ha llamado la atención sobre esta crisis y dada la experiencia, ¿no? En los 3 países en los que he estado, en unos presencialmente y en uno virtualmente, yo creo que lo que más me ha llamado la atención es el tema de la desigualdad misma de la crisis, ¿no? Porque yo me he enfrentado a 3 realidades muy distintas. Primero, bueno, estaba en Alemania, donde hasta el 18 de marzo se permitía salir, habían personas en la calle normalmente, gente haciendo deporte. Digamos que Merkel, aunque estipulaba que cerca del 70% de los alemanes pues se iban a contagiar del virus, creo que estaban al tiempo también respondiendo a un sistema sólido, ¿no? Para hacer frente a la pandemia, ¿no? Y tiene que ver un poco también con el tema de las libertades y la solidez económica también de los países. Y creo que la reacción de Alemania en aquel entonces respondía un poco a eso. Tenían las camillas para hacer frente, tenían el presupuesto económico y los recursos destinados para la crisis, ¿no? Afortunadamente, digamos, yo estaba en el dilema porque efectivamente mi permiso de residencia estaba vinculado directamente a España y tenía que retornar al país por el vencimiento del mismo, y el gobierno español daba las garantías para retornar. Y retorné en medio de esta crisis a España y me enfrento a otra realidad, ¿no? A un país en la que el confinamiento es mayor y se nota muchísimo más el impacto, también por algunos vacíos de la economía. Pero ya estando en España, tengo que hacer frente mentalmente a otra crisis, y es la que afronta mi ciudad, Cartagena de India, actualmente. Y el golpe es mucho más duro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en Cartagena de Indias desde muy temprano se tomaron medidas, el gobierno local tomó medidas para contener el virus en la ciudad. La realidad socioeconómica de Cartagena agrava un poco la crisis económica, ¿no? O sea, desde España me preguntaba, iba mirando poco a poco las noticias y mi pregunta era, ¿cómo van a ser los pobres de Cartagena para sobrevivir a esta pandemia?
O sea, el gobierno local tomó medidas, creo que mucho antes de que España cerrara decretara el estado de alarma y actualmente, por ejemplo, solo hay, creo que hay menos de 200 casos de contagio en una ciudad que además es muy turística. O sea, es una de las principales ciudades turísticas de Colombia, ¿no? Y aún así, el número de muertos, yo creo que eso se refleja en muchos países, el porcentaje de muertes sigue siendo del 5%, teniendo todas las diferencias de edad de países como España o países como Francia, ¿no? Y hablo específicamente de la desigualdad porque no es lo mismo hablar de empleo y hambre en Alemania que hablar de hambre y empleo en España, o una ciudad como Cartagena en donde cerca del 29% de la población se encuentra en condición de pobreza. Y Sí, digo el 29% para no decir más. Un poco para lo que decía también Natalia con relación a los trabajos informales, ¿no? ¿Cuánto de la población depende del trabajo informal? Claro, en el caso de Cartagena, o sea, estamos hablando del 29% según el rango de ingresos que decretó el DANE para estipular qué colombianos eran pobres. Y el rango de ingresos era, creo que la tercera parte del salario mínimo colombiano, o sea, creo que menos de $60. O sea, las personas con el rango entre 50 y $60 en Cartagena, en Colombia, son considerados los pobres de Colombia, ¿no? Y nosotros, bueno, Nayibe, que es colombiana, y mi persona sabemos que una familia, ni de 3 familias, sobrevive con 260.000 pesos en el país. Y eso preocupa, porque son cerca de casi 300.000 personas en la ciudad que no tienen cómo comer en esta pandemia, para no hablar del 4% que se encuentra en condición de miseria y de indigencia total. Entonces, la ciudad, por un lado, se enfrenta al tema de la desigualdad económica, porque es una de las principales ciudades en las desiguales de Colombia. Creo que está dentro del tercero o segundo lugar. Pero se afrontaba a otro problema, y es las consecuencias de la corrupción arrastrada de muchos gobiernos anteriores. O sea, Cartagena de Indias en los últimos, creo que los últimos 5 años o 6 años ha tenido cerca de 9 alcaldes. O sea, ha tenido una desestabilidad económica, pero afortunadamente este año, y eso va respondiendo un poco también a lo que mencionaba la profesora Alexandra Pelucia, afortunadamente este año llegó un gobierno diferente en cuanto al nombramiento, a la elección, pero también diferente en cuanto a los ideales, un gobierno alternativo. Y creo que desafortunadamente, por más esfuerzos que esté haciendo este alcalde, se llama William Dow, por solventar la crisis social de la ciudad, creo que el gran elefante económico que tiene sobre sus hombros, por las cifras que les mencionaba anteriormente, hacen imposible de poder calmar el hambre de una mayoría de la población que hoy sufre, por no hablar de lo que se menciona, no sé si se utiliza la misma categoría por lo menos en Ecuador, de un gran porcentaje de la población que no es tenida en cuenta dentro de los subsidios que da el gobierno nacional, que se encuentran en una pobreza oculta, la clase media colombiana que no sabe, eran pequeños empresarios, eran personas involucradas en esta ola de la economía naranja y que hoy no tienen empleo. Entonces, claro, eso agrava mucho más la crisis y agrava mucho más la percepción de la desigualdad de la propia pandemia, ¿no? Porque no es una pandemia originada como el dengue, sino que es importada y es importada desde unas clases altas hasta capas bajas de la sociedad que terminan sufriendo unas consecuencias gravísimas. Sin duda, Sandrita, yo creo que el impacto de esta crisis, el impacto social es tremendo, pero sin duda alguna esta clase social, esta intermedia clase, ¿no? Esta clase media es la más frágil siempre, ¿no? Es una clase que difícilmente asciende, pero que en fenómenos como este se ve radicalmente afectada. Entonces, va a ser muy complicado y en ciudades en donde esa clase
media es más amplia, son las ciudades donde definitivamente la crisis económica se va a extender mucho más, ¿no? Y puede ser mucho más crítica. Bueno, yo pasaría a otro aspecto que desde luego tiene que ver con este, pero y era una pregunta que había propuesto la profesora Romina con relación al cambio de los modelos, ¿no? Si nosotros pensamos que se van a dar cambios en los modelos en general, en el modelo de la educación, que yo creo que es el modelo en el que ahora mismo nos puede tocar más, de manera más cercana, pero también en modelos económicos. Desde hace algunos años, con Alexandra hemos venido comentando mucho el modelo del turismo en ciudades como Sevilla y Lisboa. Y creo que esto va a hacer que el modelo cambie, ¿no? Esperemos que para bien. Y seguramente que va a afectar también probablemente a esas clases medias que hasta este momento habían subsistido de ese cambio en el modelo turístico que se produjo muy rápido. En cuestión de 5 años se disparó. Entonces, bueno, Natalia, ¿tú cómo lo ves? Y desde el punto de vista también del modelo educativo, pero desde el punto de vista de la comunicación, tú como comunicadora, ¿cómo lo lees? Bueno, primero quería decirles una puntualización sobre el tema que decía la profesora Pelucci. Efectivamente, la ideología tiene mucho que ver a la hora del manejo de la crisis. Y solamente lo quiero mencionar porque en el caso del Ecuador, aparte del desmantelamiento estatal que venimos asistiendo en los últimos 4 años, el peso de la crisis va a recaer sobre la misma población ecuatoriana. Ahora mismo en la Asamblea están debatiendo una ley del ahorro nacional en donde los empleados van a contribuir con el 10% de su salario de manera obligativa, es decir, nos van a reducir 10% los salarios de los empleados públicos, más una contribución que es una especie de impuesto durante 9 meses para todos los trabajadores del país. A eso se suma que se aplica un modelo de desmantelamiento estatal, eliminación de subsidios, incremento de los combustibles y además de eso, nuevos impuestos. Entonces es claramente visible cómo en el caso de Portugal, a diferencia del Ecuador, por ejemplo, o de Alemania, como lo decía Sandrita, las prioridades y la solvencia económica determinan también otras respuestas a la crisis económica, que en el caso del Ecuador, como vemos, lastimosamente lo que se avecina es una tragedia más. Respondiendo luego a tu otra pregunta sobre los cambios de los modelos, yo creo que efectivamente van a cambiar algunas cosas, en otros se van a profundizar y en algunas cosas no va a cambiar nada. Primero que no va a cambiar el sistema capitalista de producción. Asistimos a un modelo de producción globalizado en el que ahora lo que va a venir es una producción automatizada con menores interdependencias, con mayor producción local, pero que el sistema de producción ahora se va a centrar en lo que podamos obtener o lo que el empresario y las empresas puedan obtener de ganancia a través de trabajos robotizados. Es decir, que lo que hay es un proceso de diferenciación de la mano de obra humana de la mano de obra mecánica. Este es un nuevo modelo de producción que ya se avecina, que de alguna manera algunos visionarios como Amazon lo venía ya planteando y que ahora se va a profundizar. Luego van a venir cambios también en todos los aspectos. En el turismo no se va a volver a ver este tipo de movimientos globales tan continuos y tan mayoritarios como estaba sucediendo hasta ahora. La misma gestión del turismo y la misma gestión de los museos va a tener que ser replanteada porque no va a ser posible manejarlo como antes en aras de este distanciamiento social que impone la pandemia. Luego los modelos de producción en general también se van a mover. Creo yo que la agricultura, que lo local, que es una respuesta a todo este fenómeno globalizante y tan interdependiente, va a ser una posibilidad para poder enfrentar lo que se viene. Sin duda el modelo educativo va a cambiar. La educación tal como la conocemos no va a ir más. Esa educación presencial que estuvimos hasta hace unos meses va a cambiar por una especie de mixtura entre lo digital, lo virtual y la presencia, con el agravante que la brecha digital va a determinar también las diferencias sociales.
porque los sectores más desfavorecidos que no tienen acceso más allá de una televisión, la calidad y el contenido educativo va a ser diferente, va a ser diferenciador y frente a un proceso de producción mecanizado va a ser excluyente. Entonces, ese modelo, que es un reto que tenemos que asumir, se nos viene de una manera terrible que tenemos que darle una respuesta. En el sector de la cultura, que es en donde ahora yo me desenvuelvo, también vamos a tener unos efectos muy serios. No sabemos aún hacia dónde va a cambiar. Sabemos sí que la economía naranja con la que se estaba impulsando los cambios productivos no va a ir más de la forma que la conocemos, con las presencias de las que estaban ocurriéndose y más aún ahora con unas políticas restrictivas del gasto. En el lado de la comunicación, para finalizar, también se van a venir unos cambios. Los medios de comunicación, en el caso del Ecuador, que lograron digitalizarse y volcar su contenido a la red y que han logrado amortizar la inversión que supone tecnología y recursos humanos, tienen algunas opciones de sobrevivir. Pero la gestión informativa como tal ha debido sufrir un cambio para poder superar la crisis. Eso me refiero a que el contenido web empieza a ser el de mayor importancia. Creo que los periódicos no van a volver a salir y no vamos a ver ese esquema de voceo de periódicos tal como estábamos acostumbrados. Pienso que el Internet los contenidos digitales van a tener que abrazar a lo que podría ser medios impresos o los prehistóricos medios impresos que van a sobrevivir. Creo también que vamos a tener que buscar otras formas de contacto con las comunidades locales y con la generación de medios locales, comunitarios y sobre todo los ciudadanos. Quizás la única posibilidad de sobrevivir a los medios es esta alianza estratégica y sinérgica con las comunidades, generando información que puede ser proyectada a nivel internacional. Creo que por ahí van los cambios que te puedo comentar que se están mirando por acá. Sí, Natalia, bueno, has mencionado tantas cosas tan importantes. Yo me voy a quedar simplemente, voy a resaltar una para darle la palabra a la profesora Alexandra, y es la brecha tecnológica, ¿no? Ese es uno de los grandes retos y de las grandes preocupaciones. Yo misma me he tenido que enfrentar esta semana a el desconocimiento, porque es que ni siquiera sé cuáles las condiciones que tienen todos mis alumnos. Entonces, incluso todavía ahora, después de un mes de estar dando aulas virtuales, tengo alumnos que no contactan conmigo y yo no sé cuál es su situación. Y si yo pudiera llamarlos y decir, bueno, mira, hacemos la clase por teléfono o de otra manera, me da igual, pero no, ni siquiera sé cuál es ni siquiera tengo su número de teléfono para poder, entonces no estábamos, evidentemente, no estábamos preparados para esta situación. Alexa, ¿cómo ves tú el tema de los modelos? Sí, bien. La primera cosa que gustaría de decir es que desde que toda esta situación empezó, por lo menos aquí en Europa, porque creo que cuando estaba en China estaba algo como muy distante, no lo sé si todos estábamos imaginando que esta ola podría llegar en Europa en Europa y en el mundo con toda esta fuerza. Pero por lo menos cuando llegó aquí en Europa, estaba percibiendo bien que iría a atingir todos los países, uno de mis primeros pensamientos es: estamos viviendo un cambio histórico. ¿Sí? No lo sé cómo, porque no tengo esta capacidad para hacer una futurología. ¿Sí? ¿Se entiende? Futurología. ¿Sí? De cómo vamos a estar en un año, 2, 5 o en 10 años. Pero creo que estamos viviendo y en los próximos años serán de muchísimos cambios. Algunos posiblemente positivos, otros también posiblemente negativos. Porque hay que conectar toda la situación de pandemia
con la crisis económica y social que se está generando, y que la pandemia puede estar disminuida, resolvida, no lo sé, en un año, dos, en poco tiempo histórico. No lo sé cuánto, no lo sé, no tengo la certeza, la plena convicción que la crisis económica y social tardará mucho más a ser resolvida. Y si la crisis económica y social se va a desarrollar, a profundizar, esto puede ocasionar cambios dramáticos en términos políticos, por ejemplo. Por supuesto. Y hay que conectar esto, por ejemplo, ahora estamos viviendo el problema del petróleo. ¿Sí? ¿Es petróleo también en castellano? ¿Se dice? Sí. ¿Sí? Hay que imaginar si hay muchos países, por ejemplo, en América, Venezuela, por ejemplo, pero también en África, Irán, por ejemplo, para los cuales las recetas del petróleo son fundamentales. ¿Sí? Después, pensando en términos más particulares, por ejemplo, en la educación, en los cambios que se pueden producir, creo que sí, comparto la idea que se van a producir, pero hablando con mis estudiantes están percibiendo mejor la importancia de las clases presenciales, la importancia del contacto directo entre profesor e estudiantes. Porque no es la misma cosa estar así como nosotras. Creo que sería, claro que es bueno estar aquí reunidas con vosotras, hablando, pero sería mucho mejor que pudiésemos estar juntas y cenando, haciendo algo como eso. Por eso las clases a distancia no son la misma cosa. Hay toda una comunicación humana que queda muy diferente. Los mecanismos, los aparatos digitales son importantísimos, fundamentales, facilitan mucho el trabajo de profesores, de estudiantes, para presentar presentaciones electrónicas en PowerPoint, por ejemplo, para presentar tablas, gráficos, para acceder a bibliografía virtual, digital, pero eso no es suficiente. Nosotros somos humanos y esa es la humanidad, este contacto directo. Yo creo que una cosa buena de esta situación es la valorización, valorización, no sé si estoy hablando correctamente, de la relación directa entre profesores y estudiantes. Claro, no ignorando la importancia del mundo digital, pero la componente humana será siempre fundamental, creo. Bien, y tenía muchas más cosas para decir, pero para dar tiempo a Sandra también y así para más bueno, Sandra se vio afectada incluso estos días y ya nos contará cómo terminó la historia. De que no le permitieron terminar su estancia de investigación, ¿no? De manera virtual. Entonces, a ver, cuéntanos cómo es. Sí, bueno, a raíz de también yo estaba en Alemania haciendo una estancia internacional, ¿no? Aprobada por el DAAD de Alemania, y a raíz del cierre de la Universidad de Colonia, en la cual estaba realizando la estancia, pues claro, todo el estudiantado y el profesorado se vio obligado a volcarse a los medios virtuales, como efectivamente está pasando, ¿no? Y efectivamente yo me he sometido también a esta virtualidad con las asesorías con el profesor y pues con el desarrollo de mi propia tesis doctoral. Intentando por lo menos también progresar en ello, pero la universidad acá en España hace unos días sacó un comunicado en el que efectivamente dice expresamente que no reconoce el teletrabajo como producto de la realización de una estancia. Entonces, claro, aquí estamos en estas contradicciones enormes en medio de esta crisis. Ya después de que salgamos, miramos los doctorandos a ver cómo nos ajustamos
ajustamos a las nuevas normativas y demás, pero en el caso, yo ahí reflexionaba en el caso de los historiadores, o sea, cómo van a mantenerse los plazos si los archivos están cerrados. Y le planteé esa pregunta a algunos profesores también. Eso por un lado, ¿no? O sea, tenemos los archivos cerrados, hay algunos medios que están, hay algún esfuerzo también, y eso hay que reconocerlo, tanto de profesores como de empleados de museos y archivos, que están digitalizando información, que están dando a conocer mucha más información, pero efectivamente no cubre toda la demanda por lo menos en este caso, los estudiantes, la cantidad de estudiantes que están matriculados en el doctorado en historia. O sea, estamos nosotros en estos momentos a la deriva porque nuestros plazos dependen de la presencia en los archivos, ¿no? Pero yo creo también que, o sea, eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, y yo al inicio reflexionaba, ¿no? Dije, bueno, es una oportunidad para encerrarme, a escribir la tesis tranquilamente. Yo llevo ya muchos años de encierro académico, prácticamente no he descansado mucho, pero ha sido muy difícil porque algo que era muy exclusivo de nuestra clase, de nuestro gremio, de nuestro sector, lo está sufriendo ahora toda la sociedad, con todos los problemas económicos que vemos que están viviendo, ¿no? Cada una de las familias. Entonces eso vuelve un poco más difícil el poder vivir este encierro y el poder concentrarse efectivamente en un diario vivir académico, y eso, digamos, no me pasa solo a mí, ¿no? No es una cosa exclusiva de una persona, sino que me pongo también en el papel de los estudiantes, por ejemplo, a los que Nayibe no ha podido contactar por X o Y situaciones, que efectivamente hay muchas heridas que hay que sanar en esta crisis. O sea, hay mucha gente viviendo vacíos. O sea, en el caso de España, son ya más de 20.000 muertes. No son solo 20.000 personas. Son 20.000 familias, más de 20.000 familias, amigos. O sea, yo creo que nos va a costar mucho después de esta crisis sanar esas heridas. Por otro lado, ya más esperanzador y más positivo, creo que sí nos va a servir todo esta crisis, ¿no? Para pensar en nuestras relaciones como personas, en poder valorarlas. Por ejemplo, yo me pongo el caso de un nieto que nunca valoraba la presencia de un abuelo y que hoy ve efectivamente lo necesario. Antes quizás una llamada al abuelo a la semana o dos quizás al mes, y hoy no, hoy es esa preocupación por tener contacto con los nuestros, o sea, de escribirle a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, sobrinos y demás, y intentar tener un contacto mucho más estrecho por toda esta crisis también que está generando este proceso, ¿no? Yo creo que eso en el plano de personal queda como en evidencia. Yo quería mencionar dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con dos grandes sectores que quizás después de este proceso hay que prestarle muchísima atención, y son los sectores que efectivamente están haciendo frente a esta pandemia en primera línea. O sea, antes, por ejemplo, yo hago el caso de la ministra no recuerdo si es la ministra de Trabajo de Colombia, que señalaba, por ejemplo, que en Colombia sobraban psicólogos, sobraban trabajadores sociales, y con la pandemia queda evidenciado lo contrario, ¿no? Pero también había un sector muy grande, el sector salud sobre todo, que han sido los que han estado ahí, a pesar de todos los golpes económicos que han venido sufriendo con el gobierno colombiano, los recortes en el presupuesto, la pauperización laboral, en fin, y son sectores a los que hay que reivindicar después de esta crisis. Y el otro sector, por supuesto, es todo el profesorado. O sea, de la importancia que tiene la educación en cada uno de nuestros países. Y sí, los profesores están haciendo un esfuerzo maravilloso por poner su contenido virtual al servicio, a pesar de que muchas somos torpes para algunas cosas virtuales, pero sí, evidentemente hay un esfuerzo por seguir formando a los niños y niñas en cada uno de los países, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Y ya eso en el plan un poco laboral, el que quizás me toca un poco más, pero ya planteando, acercándome un poco a lo que mencionaba Nayibe sobre el qué pasará después de esta pandemia, yo creo que en nivel estructural
en relación sobre todo al país que conozco, a Colombia, yo creo que va a ser necesario que la sociedad en general haga un gran pacto para poder salir de esta crisis en todos los sentidos y que hagan pacto sobre todos los sectores políticos de nuestras sociedades. O sea, dejar los egos, porque va a haber una economía que necesita levantarse. O sea, y pensar también en todos los sectores que han venido siendo afectados por las políticas neoliberales de los gobiernos y esa dependencia. Yo creo que en Colombia llevamos más de 50 años arrastrando un modelo de país que no nos llevaba a ningún lado. O sea, se hablaba de un crecimiento, creo, del 3% en Colombia, pero los bancos venían creciendo por el 7%. Y a ver cómo se ha redistribuido la riqueza en Colombia. Entonces, claro, afortunadamente veníamos despertando porque ya pues había grandes paros nacionales en Chile, en Colombia, y creo que esta pandemia da como ese pellizco, ese último pellizco. La gente se ha dado cuenta efectivamente de qué es la prioridad, y la prioridad es que el gobierno, el Estado colombiano invierta en la modernización del país, en que invierta en el agro nacional, en que le preste atención a los agricultores, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, ya, que no dependa más de los petrodólares. Eso lo mencionaba la profesora Alexandra, y eso es cierto. O sea, se desvaloriza el barril del petróleo y cómo quedamos. Y en el caso de Colombia, gran parte de la educación en Colombia se financia con los recursos del petróleo. Entonces, los gobiernos tienen que pensar específicamente, ya los sectores de izquierda como derecha, en buscar ese pacto. Yo sé que es difícil, pero va a ser necesario. Va a ser necesario para poder sanar todas las heridas económicas que va a causar esta pandemia en nuestros países. Bien, sí, concuerdo completamente con los comentarios que se han hecho. Yo, efectivamente, en algunos momentos es difícil ser optimista. Yo simplemente voy a resaltar un aspecto que me ha llamado mucho la atención de todos los lugares del mundo, y es que esto también ha servido para que la sociedad se concientice un poco de qué tan dependiente es de la sociedad misma, ¿no? De que no estamos solos y de que nos afecta mucho lo que sucede en otras regiones, aunque a veces, como decía Alexandra, cuando hace 4 meses estaba sucediendo en China, parecía que eso no iba a llegar nunca. Y en el caso, por ejemplo, de Medellín, he visto que la gente se ha volcado en la colaboración a las otras personas, en la mayoría de los casos, y tiene que ver con lo que estaba diciendo Sandra en este momento, y es el Estado. Definitivamente el Estado tiene que ser capaz, ¿no?, de responder a todas las necesidades de las personas. Y en el caso de Medellín he visto que el ayuntamiento, ¿no?, la alcaldía, pues se ha puesto a trabajar y está ofreciendo respuestas diversas, en muchos momentos pues con déficit, pero está contestando, ¿no? Está haciendo cosas. Y eso la sociedad lo está agradeciendo, lo está agradeciendo. Para finalizar, yo voy a introducir un aspecto que puede ser muy problemático, y yo creo que en algunos casos lo hemos podido detectar más y en otros menos, pero les voy a pedir que hagan un comentario muy general ya para cerrar. Yo quiero cerrar con y es el tema del papel que pueden tener la policía, ¿no?, o las Fuerzas Armadas en los diferentes países, que en este momento parece que en algunas regiones es necesario, ¿no? Y incluso se ha llegado a hablar de la militarización de algunos territorios. Yo no sé, yo diría que Medellín no es que se haya militarizado, es que nunca se ha desmilitarizado. Entonces bueno, y nos preocupaba mucho desde el principio, pero hemos visto que los últimos años de cambio, los últimos años después de los procesos de paz, han surtido su efecto, y la policía está dando una respuesta importantísima, clave, ¿no? Desde luego son uno de las instituciones que más tiene la capacidad de abarcar, ¿no?, el territorio, ¿no? Porque esa es su obligación, ¿no?, hacer presencia en todos los rincones. Y en Medellín están haciendo una labor increíble. Yo o sea, desconozco si están cometiendo algunos atropellos, que no me extrañaría, ¿no?, que ese era el temor que teníamos en un principio.
pero en este momento están respondiendo positivamente y bueno, lo digo como una lectura muy positiva y como una crítica muy positiva a este suceso, ¿no? Tan preocupante. Entonces yo me voy con ese comentario. Natalia, tú qué, como último mensaje para cerrar, tú qué. Yo creo que en el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos un acercamiento que es a veces un amor con los militares, porque de pronto los militares en el caso del Ecuador han sido bastante progresistas. Hemos tenido unas dictaduras que no han sido tan fuertes como en el Cono Sur, y hemos tenido también conatos de revolucionarios o digamos medio transformadores en el caso del Ecuador, en unidad con sectores indígenas, por ejemplo. Eso hace que la participación de los militares es un poco diferente y también es cuestionada y cuestionadora. Y ahí también vemos las diferencias en las que cada línea política actúa. Y quiero hacer ahí una diferencia. Mira, en Guayaquil, por ejemplo, con todo lo que se ha pasado y con el desmantelamiento estatal que hemos asistido, la escasa ayuda estatal a los sectores sanitarios, el papel de la alcaldesa es, por decirlo, lamentable, porque en un principio ella era también de la política de la inmunidad del rebaño, luego terminó cuestionada por haber sido contagiada de coronavirus y recuperada en 5 días, que apareciera nuevamente ante las calles y empezara a hacer un trabajo que ahí sí utiliza las Fuerzas Armadas con la intención de segregar, de sitiar a los sectores más pobres, más deprimidos y más contagiados. Entonces, el problema ahí del uso de las Fuerzas Armadas para más bien excluir, armar guetos en donde se aísle y se procure que, digamos, que quienes se contagien mueran solos y aislados. A diferencia de lo que ha hecho el alcalde de Quito, que es un médico que está al mando de la alcaldía de Quito y que diferente de lo que pensó la alcaldesa de Guayaquil, más bien se ha dedicado, antes de que llegue el conato total, a implementar hospitales de campaña, adecuar lugares, está preparado con casi 1,000 camas para recibir a la gente que se va a contagiar y ha utilizado a las Fuerzas Armadas más bien para entregar kits alimenticios a los sectores rurales y marginales. Entonces, en un mismo país nosotros vemos cómo las diferencias de este acercamiento hacia las fuerzas de seguridad cumplen también un papel, por un lado, coercitivo y por el otro lado, de apoyo y en un trabajo de comunidad social. Creo que, sin ánimo tampoco de ser futuróloga, que bien lo decía la profesora, el temor que tenemos todos los ecuatorianos y tenemos muchos ciudadanos del mundo es la forma en la que luego seremos controlados físicamente, controlados militarmente en algunos casos y en otros digitalmente. Entonces, este temor de la sociedad de control que se nos avecina en medio de todas estas nuevas pautas de convivencia social que tenemos que asistir, es un poco lo que da susto y a lo que también tenemos que prepararnos como comunidad, como sociedad altamente crítica y cuestionadora, y también para defender los derechos y las libertades. Con eso concluyo y gracias por la participación, por haberme invitado. Gracias, Natalia. Y dices una cosa importantísima y es lo del control, ¿no? Pero yo simplemente lanzo una pregunta y es, ¿y será que es que en este momento o será que es que hace un mes no nos controlaban? Sí, claro que nos controlaban, pero la forma de control se va sofisticando. Mira los intentos que hace Facebook en este momento para obtener información sobre las dolencias. Por ejemplo, en el caso del Ecuador tenemos aquí en Facebook una serie de cuestionarios para averiguar cuáles son tus pautas, comportamientos y problemas de salud. Un modelo bastante parecido a lo que en China se hizo con sus habitantes. Si es que tienes temperatura y no cumples las leyes, pues estás excluido del sistema y si te mueres por desobediente. Entonces, ese exceso de sociedad disciplinada, digamos, que es lo que se avecina. Nos han controlado y nos siguen controlando, pero creo que la tendencia puede ser aún más insospechada. Aumentar, es verdad. Alexa. Bien, aquí en Portugal, creo que como lo saben,
desde 44 años atrás, las fuerzas militares están perfectamente integradas en la sociedad. Sabemos, hoy en día tenemos esta información que hay una especie de búnker, se dice también búnker, sí, donde los militares, donde la cúpula militar portuguesa está siguiendo toda la situación, pero hasta este momento estamos en estado de emergencia, como España, no sé si en Colombia y en Ecuador este estado de emergencia también ha sido decretado, pero en Portugal estamos, pero los militares no están en la calle, están acompañando, haciendo algunos trabajos fundamentales, por ejemplo, en el laboratorio militar se está produciendo material de desinfección, ¿sí? Como alcohol para los hospitales, por tanto, las fuerzas militares están colaborando activamente con las necesidades de la sociedad civil y no creo que se van a producir problemas. Lo mismo con la policía. La policía portuguesa ha adoptado una postura, una actitud muy pedagógica y eso ha sido subrayado inclusivamente por la prensa y medios de comunicación internacional. También porque los portugueses fueron muy colaborantes, respetando el estado de emergencia y por tanto la policía no ha tenido necesidad especial de intervención en las calles. Personalmente, a mí, en las materias que dicen respecto a Portugal, me preocupa no la policía, no las fuerzas militares, pero algunos políticos. Y una vez más, una derecha muy conectada con la antigua dictadura. Hoy es 23 de abril, estamos a 2 días del 25 de abril, de conmemorar más un cumpleaños de la revolución, y varios sectores, claro que es una minoría, pero es una minoría muy activa, ¿no? Activa en las redes sociales, activa políticamente, que se manifiesta, y son pocos, pero tan organizados que parecen más de lo que son en la realidad. Se pronunciando públicamente contra la circunstancia del Parlamento en sábado está funcionando para celebrar la revolución. Y por tanto muchas personas se manifestando, no, el Parlamento debería estar respetando el estado de emergencia como las personas, no hacer nadie. Pero como si el Parlamento está funcionando desde que el estado de emergencia ha sido decretado. Entonces el Parlamento iría solamente cerrar para no conmemorar la revolución. Y por tanto, esto es muy significativo. La pandemia ha sido un pretexto para algunos sectores de derecha de una vez más atacar la revolución. Y eso para mí es más problemático, es necesario tener más atención a esto do que a la policía y a las fuerzas militares. El peligro puede vir de los sectores políticos, no de los sectores policiales o militares. Y hay que estar siempre muy vigilante acerca de esto. Estoy completamente de acuerdo, Alexa, contigo. La derecha es muy peligrosa, es muy inteligente y aquí estamos viendo que no tienen, bueno, la derecha nunca ha tenido ningún tipo de ética, ¿no? Y aquí están enviando bulos y a través de los medios de comunicación y en una entrevista dicen las barbaridades más increíbles y mentiras, ¿no? Y se recrean en las mentiras y uno dice, pero ¿cómo es posible? Así que sí, también es verdad. Ahí tenemos que ponerle mucho cuidado. Añadir una cosa más, porque ya estábamos viviendo el peligro de los populismos y ahora esta situación de pandemia es perfecta para alimentar los populismos. Y esto es un peligro enorme. Completamente de acuerdo. Sandrita. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que plantea la profesora Alexandra.
En el caso bueno, yo también he tenido que vivir 3 realidades militares diferentes, ¿no? Hablo de un país como Alemania que no se piensa, o sea, creo que lo último que están pensando los alemanes es en sacar al ejército o militarizar el país, además porque hay un pasado muy fuerte, creo yo, dentro del país, ¿no? Respecto al uso de la fuerza pública. Y creo que también hay sectores de extrema derecha y derecha muy conservadora, tirando al extremo, esperando esos brotes para justificar que salga el ejército a las calles, no sé hasta si llegarán, ¿no? En el caso de España hay efectivamente un temor y creo que en España he notado que hay como un enfrentamiento entre los distintos cuerpos policiales, si se quiere llamar, porque hay diferentes rangos, ¿no? En temas nacionales, de autonomías y demás, y hay competencias que se discuten entre uno y otros mandos, y se nota un poco tanto en los bulos de los que hablaba Nayibe, pero también he visto, escuchado a personas que pertenecen en el caso de la policía local y nacional. Y en Colombia, bueno, en Colombia la policía es nacional y en el caso de Colombia o sea, creo que no pensamos en que efectivamente, o sea, para nosotros es muy normal ver a la policía en las calles y ver al ejército. O sea, el mecanismo de control está en nuestras venas y se notaba antes de la pandemia, incluso durante las manifestaciones de octubre, diciembre, ahí estaba el escuadrón antidisturbios y la policía reprimiendo protestas. Entonces, eso es muy normal, ¿vale? Es muy normal, desafortunadamente, ¿no? Utilizar esos organismos como medio de control, pero también de represión. Ahora, en el marco de la pandemia, yo creo que también se ve la desigualdad entre los mismos mandos del ejército colombiano y las capas también de la Policía Nacional. Porque, por ejemplo, hay un sector grande de patrulleros que no necesariamente responde al comportamiento que se debía tener desde las capas de arriba del ejército, de la Policía Nacional colombiana, ¿no? Y en el caso de Cartagena se han presentado enfrentamientos fuertes entre la policía y en algunos focos, ¿no? En la población, de poblaciones de la ciudad. Y claro, digamos que en esta crisis el actuar de la policía tiene algunos focos, ¿no? O sea, por un lado, el intentar contener que efectivamente a la población para que no salga y bueno, uno dice, las almas que salen a la calle simplemente porque no quieren acogerse a la cuarentena nacional, pero yo creo que va a haber una gran crisis y creo que desde ayer se está notando bastante en Colombia, y es porque como el gobierno no está respondiendo a las necesidades de la gente está saliendo a protestar porque no puede acogerse a la cuarentena con hambre. Entonces, ya en Bogotá, en la capital del país, ha salido el escuadrón antidisturbio, la policía, a reprimir a esas personas y tenemos las dos contradicciones, ¿no? O sea, bastante grandes. Y yo creo que ahí la respuesta la van a tener los políticos. Más que el actuar de la policía la tienen que tener los políticos. O sea, en intentar responder a esta pandemia más de forma social y no desde el uso de la fuerza. Porque yo creo efectivamente, si a un sector de la sociedad se le calma el hambre, no tiene razones para salir, no tiene por qué haber ese mecanismo de control de la población. Y la represión va a marcar eso, o sea, esa capacidad económica de poder responder a la crisis. En el caso de Colombia específicamente, en la que ya estamos acostumbrados a ver a la Policía Nacional en las calles y acostumbrados un poco al control también de la población por nuestro historial también, ¿no? En el país. Pero creo que sí, bueno, eso es lo que principalmente pienso sobre el tema. O sea, preocupa lo que pase a futuro en corto plazo en el país. Si se agudizan las contradicciones económicas, efectivamente se van a agudizar esas contradicciones con la fuerza pública en Colombia. Muy bien, muchas gracias Sandra, Natalia, Alexandra por ofrecernos esta visión local y esta visión
desde lo local, desde vuestras propias experiencias. Espero que nos encontremos en otro espacio.